Buenos días. Vamos a hablar sobre la gestión de eventos adversos en la clínica CardioVid y sobre conceptos que es importante que tengamos estandarizados para poder comprender este proceso. La gestión de eventos adversos en la clínica está basada en una política de seguridad del paciente que está en la organización y es transversal, y a su vez esta política de seguridad del paciente es diseñada de acuerdo a unos lineamientos que vienen desde el Ministerio de Salud. El proceso de gestión de seguridad del paciente incluye la medición, el análisis, el reporte y la gestión de los eventos adversos. En la clínica se cuenta con un comité de seguridad que es a partir de él donde se analizan y donde se gestionan todos los eventos adversos identificados y reportados con el fin de identificar las causas y poder intervenirlas. Para esto también se cuenta con una metodología estructurada que también es estandarizada y acogida desde las sugerencias que hace el Ministerio. Existen diferentes metodologías y la idea es que definamos una para poder estandarizarla. Entonces vamos a mirar los conceptos. ¿Qué es seguridad del paciente? Seguridad del paciente son todos los elementos estructurales de procesos, todas las metodologías que están basadas en evidencia científica y probadas, que están orientadas a minimizar el riesgo que puede sufrir un paciente en la institución de presentar un evento adverso en el proceso de atención en la clínica CardioVid. También es el proceso mediante el cual se pretende, una vez se presente el evento adverso o la lesión, por lo menos mitigar las consecuencias. Es importante que sepamos que es un riesgo. Riesgo es la probabilidad de que suceda un evento adverso o que suceda un incidente. El riesgo puede estar dado porque la clínica no tenga estandarizados sus procesos, porque no tenga definida una metodología de trabajo. Riesgo puede ser tener un volumen alto de trabajo, estar fatigados, no contar con la tecnología que se necesite o tener una tecnología muy compleja. Riesgo puede ser tener exceso de confianza al realizar los procesos. Riesgo puede ser tener un paciente crítico. Y riesgo también puede ser tener un clima laboral desfavorable que hace que se entorpezca la comunicación y esto produzca o favorezca los eventos adversos. ¿Qué es un evento adverso? Evento adverso es toda aquella lesión o daño que se produzca en el paciente de manera involuntaria, pero que sea en el proceso de la atención, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que sufra una quemadura en tórax, en la piel del tórax, por una reanimación que se tuvo que realizar y que presente estas quemaduras por las palas del desfibrilador, es un evento adverso. ¿Hubo daño? Sí, hubo una quemadura. ¿Fue en el proceso de atención? Sí, fue en el proceso de reanimación del paciente. ¿Y es involuntario? Sí, por supuesto, es involuntario, pero es un evento adverso. El evento adverso tiene 3 elementos fundamentales y es: hay daño, no hay intencionalidad y es en el proceso de la atención. El evento adverso se ha entendido de manera errónea como que es siempre una equivocación o un error médico. Ha tenido alto impacto en la atención en salud a nivel mundial.
es responsable de altos costos. Estudios han dicho, por ejemplo, que en Estados Unidos los costos anuales solo por eventos adversos alcanzan hasta 29.000 millones de dólares. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos después de la enfermedad cardíaca. Bueno, ahora es importante entender que el evento adverso lo debemos clasificar. El evento adverso debe clasificarse de acuerdo como a lo que lo originó. Puede ser un evento adverso prevenible o evitable cuando esa lesión o ese resultado no deseado que se presenta en el paciente tiene dentro del proceso del análisis una falla o un error, ¿sí? Entonces, es el evento adverso que se produce porque no se cumple con los protocolos establecidos. Un ejemplo de evento adverso prevenible o evitable es aquel paciente que presenta un hematoma inguinal después de hacer un procedimiento intervencionista porque no se le suspendió la anticoagulación por un olvido. Hubo una lesión que es el hematoma inguinal, luego es un evento adverso prevenible porque hubo error. Debemos definir si ese evento adverso es no prevenible o no evitable y está dado porque dentro del proceso hubo un daño en el paciente, pero no hubo fallas ni hubo errores durante el procedimiento. Un ejemplo, el paciente que presenta el hematoma inguinal después del procedimiento intervencionista, a pesar de haberse cumplido con todos los protocolos, por ejemplo, la suspensión de la anticoagulación, la técnica que se realizó es correcta y aún así el paciente presentó el hematoma inguinal. Ese es un evento adverso no prevenible, no evitable. Otra clasificación que debemos hacer cuando identificamos un evento adverso es la severidad. La severidad de un evento adverso puede ser leve cuando la lesión o el daño no implica que el paciente requiera ayudas diagnósticas o terapéuticas adicionales o no requiera quedarse hospitalizado más tiempo por el evento adverso presentado. Un ejemplo es aquel paciente que sufre una caída pero que no presenta ninguna lesión y que no requiere ni hacerle una radiografía, ni quedarse hospitalizado para observación, ni que lo evalúe otro especialista, ni una interconsulta. Otro evento adverso es la salida del catéter periférico, pues generalmente no pasa de que vuelve y se le inserta otro catéter periférico y el paciente no requiere ninguna otra intervención. Está también el evento adverso moderado. Ya el evento adverso moderado requiere que el paciente, después de sufrir la lesión o daño no intencional, sea evitable o no, requiere además una ayuda diagnóstica adicional o por lo menos quedarse un día más hospitalizado. Un ejemplo, el mismo paciente que sufre la caída con lesión en el hombro que requiere atención por ortopedia, hay que solicitarle interconsulta, y también el hematoma en sitio de punción de un paciente con caída de hemoglobina que requiere transfusión. Estos dos eventos adversos se consideran moderados porque requieren una intervención adicional. Está el evento adverso grave. El evento adverso grave ya es aquel paciente que requiere una intervención adicional como prolongación de la estancia hospitalaria mayor de un día, traslado a un servicio de mayor complejidad, por ejemplo a la unidad de cuidados intensivos, o algún tipo de incapacidad permanente o inclusive la muerte. Ejemplo de un evento adverso grave es un paciente que sufre caída, sufre un trauma cráneoencefálico con hematoma, que requiere ser llevado a cirugía y posteriormente muere. Este es un evento adverso grave, el paciente se cayó, sufrió un TEC y tuvo que ser intervenido y falleció a consecuencia de eso. El evento adverso centinela se parece mucho al evento adverso grave. Sin embargo, en el centinela hay
digamos, como una sensación de que ese evento adverso grave fue consecuencia de una falla como muy grande que requiere una intervención inmediata. Es un poco difícil a veces definir cuando un evento adverso es grave o centinela. Sin embargo, voy a tratar de explicarlo. El evento centinela es un hecho inesperado, ¿sí? Es totalmente inesperado, no está relacionado con la historia natural de la enfermedad del paciente. Hay una lesión física o psicológica grave o permanente que requiere un tipo de intervención inmediata de la organización porque es fundamental evitar su recurrencia. Un ejemplo es el paciente a quien se le administra una transfusión sanguínea equivocada, el paciente presenta un choque anafiláctico grave y fallece. De entrada vemos que es un evento adverso que uno percibe que es muy difícil que suceda, que tienen que haber fallas muy grandes y tiene que haber una intervención inmediata para que eso no se vuelva a presentar. De igual manera, es el evento adverso en el que se le realiza amputación de la extremidad equivocada a un paciente. También es un evento, digamos, que uno dice, ¿cómo es posible que suceda esto? Y esa es como la característica principal del evento adverso centinela, porque es ese evento que nos dice que tenemos que intervenir en ese proceso porque debemos impedir que esto nuevamente suceda. En el incidente, entonces ya tenemos la clasificación del evento adverso, que puede ser un evento adverso prevenible o un evento adverso no prevenible. También tenemos la clasificación del evento adverso según la severidad en leve, moderado y grave. Ahora vamos a hablar de qué es un incidente. El incidente tiene dos características fundamentales y es que nunca hay daño en el paciente, pero siempre hay una falla en el proceso. En el incidente no llega hasta producirse el daño en el paciente, pero porque hay una barrera que impide que se produzca ese daño, pero sí empieza con un error o con una falla. Ejemplo, a un paciente se le va a administrar un medicamento, el medicamento se envasa y es el medicamento equivocado, pero antes de administrárselo se identifica que es el medicamento equivocado, que no corresponde a la dosis o que no corresponde a la dosis, se corrige antes de administrar y ya se le administra la dosis correcta. Esto me habla de que hay un error en el proceso porque algo tiene que estar fallando en el proceso para que se envase de manera equivocada el medicamento y no el correcto, ¿sí? Entonces hay que empezar a mirar si es que no está estandarizado el proceso de administración de medicamentos, si es que, en fin, el incidente requiere también un análisis principalmente de qué es lo que hay que corregir en el proceso, porque el incidente muchas veces se convierte en evento adverso si no se corrigen las causas raíces. En la taxonomía de seguridad del paciente, complicación hace referencia a la lesión o el daño que presenta el paciente que no es consecuencia de la atención en salud, sino que es consecuencia de su enfermedad de base, ¿sí? O de las, digamos, de aspectos totalmente inherentes y exclusivamente al paciente. Tampoco es fácil siempre identificarlo o pues, diferenciarlo de un evento adverso, pero si se tiene en cuenta que la complicación es cuando no hubo mediación de la atención, sino que las características del paciente fueron las que lo presentaron, se dice que es una complicación. Un paciente que es llevado a cirugía cardiovascular por una enfermedad valvular grave, que además tiene una edad avanzada, que además tiene múltiples comorbilidades y que sus tejidos son friables y que durante el proceso quirúrgico se presenta un daño vascular por esa misma friabilidad de tejidos, se considera que es una complicación porque totalmente medió la patología de base del paciente. Bueno,
¿Qué hacemos para que no ocurran eventos adversos ni lesiones en el paciente? La clínica debe tener dentro de su programa de seguridad lo que se llaman barreras de seguridad. Y barreras de seguridad es todas aquellas acciones que están orientadas a impedir que se produzcan eventos adversos. Las barreras de seguridad reducen la probabilidad de presentar el incidente o evento adverso. Estas barreras pueden ser físicas, pueden ser humanas o pueden ser administrativas. Ejemplo de barreras es tener listas de chequeo antes de empezar una cirugía, antes de administrar medicamentos, es tener barandas de la cama, es tener una doble verificación en donde si hay un error, por lo menos la doble verificación impide que se produzca el daño. Tener los códigos de barra para administración de medicamentos o para identificación del paciente es una barrera. Realizar auditorías concurrentes donde se corrija antes de presentarse la acción errónea y que produzca lesión en el paciente también es una barrera de seguridad. Esto para que entiendan cuando les hablen de barreras de seguridad o cuando se analiza un evento adverso, hay que tener en cuenta si estuvieron presentes estas barreras y si fueron efectivas o no. ¿Qué es una falla activa o una acción insegura? Es toda aquella acción que yo realizo de manera equivocada, ya sea por acción o por omisión, ¿sí? Tiene el potencial de generar un evento adverso y ocurre durante el proceso de atención por el personal que atiende el paciente, por el personal de salud, sea enfermera, sea médico. Por ejemplo, no verificar los correctos antes de administrar medicamentos, esa es una acción insegura, es una falla activa que puede generar evento adverso. No evaluar los pacientes antes del egreso es una falla activa, es un error que potencialmente puede producir un evento adverso. También no solicitar ayuda por el especialista cuando es necesario, por decir algo, por exceso de confianza, por temor, por fallas en la comunicación, también es una acción insegura. Entonces, acción insegura es lo que el personal de salud hace o deja de hacer de manera equivocada que puede producir un evento adverso. Las fallas latentes hacen referencia a fallas en el proceso. Son errores que están presentes en los procesos de atención, que un proceso no esté estandarizado o que tenga mucha variabilidad, es una falla latente, ¿sí? Generalmente entonces estas fallas latentes las encontramos en los procesos administrativos u organizacionales. No tener procesos documentados o estandarizados en un servicio o en una institución de salud es una falla latente. No tener disponibilidad de recursos, sea humano o tecnológico, necesario para poder brindar una atención segura, es una falla latente. No tener buenos canales de comunicación, sea porque no se conozcan, porque no los haya o porque hayan problemas en la comunicación por el clima laboral, es una falla latente. No tener programas de entrenamiento o de capacitaciones en una institución de salud es una falla latente en los procesos de la organización, en los procesos administrativos u organizacionales. Ahora, ¿qué es un error? Es parecido a la falla activa o a la acción insegura, pero el error viene ya de usar el plan equivocado para lograr un objetivo o no completar una acción correctamente como estaba planeada para realizar un proceso, para lograr un objetivo. El error puede o no traer eventos adversos y por definición el error no es intencional, se origina en la persona y no es exclusivo del médico. El error, cuando hablan de error médico, están hablando de error en toda la atención en salud y en todo el equipo de salud. Cuando hablamos de factores contributivos, son todas esas condiciones que predisponen a acciones inseguras. Estos factores contributivos pueden estar en el paciente,
en el personal de salud o factores humanos, puede estar en la tecnología o en los materiales, en los insumos, etcétera, etcétera. Pueden estar en el diseño de la tarea, ¿sí? Pueden estar en la comunicación o pueden estar en la organización. Y es importante tenerlos presentes a la hora de analizar un evento adverso para poder identificar cuáles son esos factores en una institución que más están contribuyendo a que se me presenten eventos adversos. De igual manera, en un servicio, si yo en un servicio estoy analizando los eventos adversos y estoy identificando los factores contributivos, eso me va a llevar a que yo identifique cuáles son los más frecuentes. Por ejemplo, puedo identificar que en mi servicio los factores que más contribuyen a eventos adversos son problemas en la comunicación, y de esta manera me va a ayudar a definir cuáles son las acciones o a dónde debo orientar las acciones para evitar que sucedan eventos adversos. Entonces, en la gestión, ¿o qué es la gestión del evento adverso? La gestión del evento adverso está dada desde la identificación del evento adverso, es decir, lo primero es que debemos saber qué es un evento adverso. La identificación del evento adverso se puede hacer de manera activa, es decir, porque yo revise todos los días, todos los pacientes, todos los procesos, lo cual es, digamos, muy difícil. Generalmente se hace la identificación pasiva, es decir, por reporte. Entonces, la identificación pasiva es cuando hay un reporte espontáneo del evento adverso por parte de la persona que lo identificó. En la resolución de la norma actualmente exige que se reporten los eventos adversos y que haya una identificación y una gestión de todos los eventos adversos que se identifiquen. Después de que se identifique el evento adverso y antes de reportarlo, lo más importante es saber qué debo hacer para mitigar las consecuencias de ese evento adverso. A eso se le llama reacción inmediata, y también debe haber una estandarización de qué hacer ante un evento adverso para que el paciente no sufra más consecuencias o para disminuirle las consecuencias al evento adverso. Son todas aquellas acciones que se dan para dar solución o para prevenir el deterioro del paciente. La reacción inmediata también incluye cómo voy a comunicarle al paciente y la familia, y en ocasiones, en eventos adversos muy graves o centinelas, también incluye la reacción inmediata, la intervención a la segunda víctima, que es aquella persona del personal de salud que está involucrada en ese evento adverso grave y que también requiere intervención. Entonces, luego de la identificación del evento adverso, luego de la reacción inmediata, viene el reporte. El reporte en la clínica, hasta hace más o menos unos 15 días, se realizaba exclusivamente en físico, ¿sí? Por escrito. En este momento se está empezando a implementar una herramienta digital para que el evento adverso sea reportado de manera digital en los servicios donde se presente. Eventualmente el evento adverso puede ser también informado de manera verbal. Idealmente debe ser escrito o debe ser digitalizado con la nueva herramienta, que será en otra exposición donde se explique esta herramienta, porque si no está escrito o digitalizado no podemos hacer trazabilidad, y no debemos hacer un análisis de un evento adverso basado en una información verbal que no está documentada. ¿Quién debe reportar? Cualquier persona de la institución que identifique el evento adverso. Y ya después del reporte del evento adverso viene la clasificación. La clasificación del evento adverso la debe hacer la persona que identifique y que reporte desde el servicio, porque debe tener unas bases, debe tener un conocimiento en cómo se clasifica el evento adverso. Pero adicionalmente hay un comité de seguridad o hay unas reuniones desde la gestión de seguridad del paciente que se hacen de manera periódica, semanal, en donde se revisan todos los eventos reportados
y es posible que se pueda hacer una reclasificación o se pueda ajustar esta clasificación. Entonces ya esto se había explicado de cómo se llega a la clasificación de un evento adverso evitable, no evitable, complicación o incidente. Cuando yo ya tengo la clasificación viene el análisis causal, que es fundamental. En el análisis causal de un evento adverso yo voy a mirar qué barreras fallaron, si hubo acciones inseguras, cuáles fueron estas. Mire que yo no me estoy refiriendo a personas, si hubo personas que fallaron, no, si hubo acciones inseguras, qué factores contribuyeron. Entonces, si fueron del paciente, de la tarea, pueden haber varios factores, puede haber uno que predomine. Y ya después de hacer este análisis, ¿qué acciones correctivas se pueden realizar? Las acciones correctivas pueden ser acciones puntuales desde el servicio, pueden ser acciones ya un poquito más, digamos, más grandes, o ya acciones de tipo organizacional o que implican recurso. Y de esta manera lo que se pretende es llegar a la causa raíz del evento adverso y no tratar de manejar los eventos que se presentan con paños de agua tibia, porque entonces se van a seguir presentando. Se pretende llegar a la causa raíz y se pretende implementar las acciones de segura. En la clínica, para que sepan, se tiene establecido usar el protocolo de Londres para el análisis de los eventos adversos. El protocolo de Londres es una metodología que incluye lo que les he explicado a partir del evento adverso, identificar barreras, acciones inseguras, factores contributivos, y es un modelo que vino de la industria aeronáutica y de industrias nucleares, en donde en estas empresas, pues en estos lugares, el análisis de las situaciones adversas es supremamente profunda. Este es pues como el esquema del protocolo de Londres, que se ve muy complejo, pero es lo que les he explicado, ¿sí? Es a partir del evento adverso, mirar las barreras, las acciones inseguras, los factores contributivos, desde la organización, y ya a partir de eso implementar las acciones de mejora. Aquí, para darles ejemplo de factores contributivos relacionados con el paciente, la complejidad, comorbilidades, paciente muy angustiado, paciente consciente. Dentro de los factores contributivos que yo puedo analizar en un evento adverso relacionados con la tecnología, tengo muchísimos, esto es para que tengan ejemplos: documentación ausente, tecnología deteriorada sin mantenimiento, disponibilidad de equipos y dispositivos, carencia de estos, supervisión del personal en formación. El factor humano o factor del individuo está relacionado con habilidad, entre otras, cansancio, estrés, motivación. Factores del equipo de trabajo, entonces están las conductas propias del equipo de salud, las fallas en la comunicación, el hecho de que se presenten órdenes verbales y estas no estén, digamos, como organizadas o estandarizadas. En el equipo de trabajo, cuando hay fallas en la coordinación, cuando hay órdenes simultáneas. Este factor de contributivo para eventos adversos es uno de los más frecuentes. Es importantísimo que los equipos de trabajo estén coordinados y tengan una buena comunicación para que no se presenten eventos adversos. Y están los factores que ya vienen desde la gerencia o de la organización, dentro de los cuales pueden haber políticas, entorno estresante, recursos financieros, el contexto institucional. El contexto institucional habla ya de en la ciudad cómo está el tema en salud, si hay situaciones externas que generen errores, por ejemplo, cuando ya son decisiones del asegurador, cuando hay demora o ausencia en autorizaciones, o incluso a veces factores desde la normatividad, factores del ambiente, la iluminación, las instalaciones. Y ya después de yo analizar estos factores, vienen las recomendaciones y el plan de acción, donde es fundamental definir qué se va a hacer,
más o menos para cuándo, quiénes o quiénes los responsables y el seguimiento. Esto era todo lo que tenía para hablarles de la taxonomía de seguridad del paciente y de la gestión de eventos adversos en la clínica. El día de hoy vamos a hablar de la nueva herramienta para el reporte de eventos en la atención. Entonces, recordemos que este es el formato oficial que actualmente estamos manejando. Reporte de eventos para la gestión de la seguridad del paciente, que se encontraba o se encuentra aún disponible en eSolution. Entonces, aquí, como generalidades del formato, encontramos la descripción de el paciente, de la información general, los eventos que pueden ocurrir aquí en la clínica, y en el reverso del evento encontramos la descripción y encontramos el análisis de causas con la metodología del protocolo de Londres. Esto a manera de introducción. ¿Cómo lo vamos a encontrar ahora? De ahora en adelante vamos a empezar a utilizar la siguiente herramienta para el reporte de los eventos en la atención. Entonces, vamos a ingresar por la intranet. ¿Qué debemos tener disponible? Debemos tener disponible el acceso a intranet y la historia clínica electrónica, que de ahí vamos a tomar algunos datos. Bueno, vamos a la parte inferior de aplicativos institucionales, vamos a dar clic. Vamos a ir a un icono en la parte inferior que se llama reporte de eventos en seguridad del paciente, clic, y este link nos va a llevar a este formulario. Entonces vamos a empezar el diligenciamiento, fecha en la que ocurrió el evento. Entonces voy a poner el día de hoy. La sugerencia es, si pasan 2 o 3 turnos y no he reportado, pongo la fecha en la cual sucedió. Entonces, turno de día o de noche, servicio que reporta. Encontramos en este listado todos los servicios y o procesos disponibles en la clínica CardioVit. Entonces vamos a reportar uno de esterilización. Servicio de origen, igualmente encontramos todos los servicios y o procesos de la clínica. Poner uno a Juan 23. Nombres y apellidos del paciente. Nombre completo. Aquí voy a poner este dato porque es una prueba. Sexo. Fecha de nacimiento. Este dato lo vamos a encontrar en la historia clínica, en la parte superior derecha, en el icono de datos administrativos. Lo vamos a encontrar en esta casillita. Entonces vamos a poner una fecha de nacimiento. Tipo de paciente. Si el paciente corresponde a un régimen contributivo o subsidiado, pero si el paciente pertenece a una póliza o a un régimen especial como Policía Nacional, como Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, aquí en este listado ya se encuentran definidos estos nombres. Entonces, el paciente pertenece a una prepagada, no seleccionamos absolutamente nada aquí. Historia clínica. En la historia clínica vamos a digitar el número de historia clínica y vamos a digitar el número del episodio en el cual el paciente ingresa a la institución, donde encontramos ese dato. Podemos abrir una historia clínica de enfermería o de médico y ahí lo vamos a encontrar. Les voy a decir dónde. Este es el dato. Entonces, este paciente ha ingresado, es su primera vez de ingreso a la clínica. Entonces lo vamos a separar con un guión y vamos a poner el número del episodio. Si el paciente es trasplantado o no. Si usted selecciona sí, tiene 3 alternativas.
corazón, pulmón o tejidos. Pero si el paciente no es trasplantado, le decimos que no y seguimos al siguiente punto. ¿Cuál es el evento que usted va a reportar? Entonces, como se los mostré en el listado de los eventos en el formato físico, están acá absolutamente los mismos eventos. Entonces vamos a reportar un evento relacionado con, por ejemplo, una extravasación. Una extravasación y le damos siguiente. Aquí vamos a encontrar en el análisis del evento la descripción, es una pregunta abierta. Entonces ustedes nos van a contar qué fue lo que pasó. Vamos a seleccionar ahí qué fue lo que pasó. En el análisis de causas ya no es una pregunta abierta. Vamos a seleccionar los factores de cada uno de los factores contribuyentes y vamos a mirar qué nos aplica a lo que sucedió. Entonces, en la extravasación de este paciente encontramos que era de difícil acceso venoso, encontramos que era un paciente polimedicado. En los factores de la tarea encontramos que la inmovilización era inadecuada, encontramos que la canalización fue muy difícil, por lo tanto hubo más trauma al canalizarlo. Encontramos que aquí no hay ninguno que lo predispone, sin embargo no podemos dejar sin seleccionar nada, entonces vamos a poner no aplica. Pero por el contrario vimos acá que no aplicaba absolutamente nada, sino una causa adicional. Vamos a seleccionar otro y lo vamos a citar en esta casilla. Entonces aquí decimos que fue una omisión involuntaria, aquí digamos que no aplica. En los factores organizacionales también. En las acciones de mejora, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner todas aquellas acciones que nosotros podemos sugerir que se puedan implementar para evitar que se nos vuelva a presentar el evento que reportamos. Entonces podemos decir que mejorar en los registros, que la movilización se verifique, lo que a ustedes se les ocurra que podamos implementar. En la clasificación del evento encontramos estas cinco opciones. Recordemos que evitable es aquel evento o es una lesión o daño no intencional que se le produce a un paciente como resultado no esperado de la atención y que se presentó, que es evitable porque hubo alguna omisión, hubo algún error al ejecutar una tarea, al verificar algo y hubo la lesión en el paciente. Una complicación es asociada a su patología de base. Un evento no evitable es esa misma lesión o daño no intencional y todo se realizó sin error. Un incidente es esos casi eventos que a veces nos puede llevar a un evento, o sea, es todo lo que nosotros decimos casi le pasó al paciente. Omitimos alguna verificación de una alergia, casi le administramos ese medicamento, pero no ocurrió. Son esas fallas en los procesos. Y centinela es ese evento inesperado que puede ocasionar un daño permanente en el paciente o incluso mortal, como el fallecimiento del paciente. Nombre de quien reporta. El reporte puede ser anónimo o pueden dejar su nombre y el cargo, si es obligatorio diligenciarlo, es enfermero. Le damos clic en enviar. Hasta aquí llega el reporte de evento. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, se pueden comunicar con gestión de seguridad del paciente, con la doctora Mónica Pérez o con la enfermera Mariluz Figueroa. Muchas gracias.